Cuando la familia Montoya descubrió que un hacendado viudo buscaba esposa, rieron tanto que decidieron enviar justamente a la hija, que consideraban sin gracia, pensando que sería la broma más cruel que podrían hacerle a un hombre de su posición. Mandaron a Catalina con un vestido viejo y la certeza de que volvería humillada en pocos días. Lo que no imaginaban era que estaban entregando en manos de aquel hombre exactamente el tipo de amor raro y verdadero que él había perdido junto con su primera esposa y que buscaba desesperadamente reencontrar antes de que su corazón se cerrara para siempre. Pero antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La carta llegó en una tarde bochornosa de marzo de 1878, traída por el mensajero que venía de la región de los Llanos de Apan. El sobre tenía un sello de cera roja con el escudo de la familia Valverde, y el papel era de ese tipo fino y caro que solo la gente de muchas posesiones podía comprar. Joaquín Montoya sostuvo la correspondencia entre los dedos, como si estuviera pesando oro, y su corazón se aceleró incluso antes de romper el sello. La familia Montoya vivía en una situación delicada que intentaban ocultar a toda costa a la sociedad de Pachuca. Por fuera, mantenían las apariencias de una familia tradicional y respetable, con una casona en la calle principal de la ciudad y un nombre que todavía resonaba en los salones. Por dentro, las deudas se acumulaban como nubes pesadas antes de una tormenta. El rancho que un día fue próspero, ahora producía apenas lo suficiente para pagar a los peones y mantener la casa en funcionamiento. Joaquín sabía que necesitaba casar bien al menos a una de sus 3 hijas, o la ruina sería completa y pública. Sentado en el sillón de la sala de visitas, abrió cuidadosamente la carta y comenzó a leer en voz alta para su esposa, doña Eugenia, que bordaba cerca de la ventana. Las palabras eran formales y directas, escritas con la caligrafía firme de quien estaba acostumbrado a comandar propiedades y hombres. Don Antonio de Valverde se presentaba como un viudo de 42 años, padre de una niña de 9 años y propietario de una de las mayores haciendas pulqueras de la región. El hacendado explicaba en la carta que su esposa había fallecido hacía 3 años de fiebre amarilla, dejándolo solo con la hija pequeña y una hacienda inmensa que administrar. No buscaba un romance juvenil, ni pasiones arrebatadoras. Escribía con franqueza. Buscaba una mujer joven de buena familia que pudiera traer vida nuevamente a aquella casa silenciosa, cuidar de la niña con cariño maternal y ser su compañera en los años que aún tenía por delante. A cambio, ofrecía seguridad financiera, respeto y el prestigio que venía con el matrimonio. Joaquín terminó de leer y se quedó en silencio por unos segundos, procesando la oportunidad que acababa de caer en sus manos. Doña Eugenia dejó el bordado y miró a su marido con los ojos brillantes de una mezcla de esperanza y cálculo. No necesitaban ni hablar para entender lo que aquello significaba. Un matrimonio con don Antonio de Valverde resolvería todos los problemas financieros de la familia de una vez por todas. La hija elegida se convertiría en la señora de la hacienda, y ellos, por extensión, tendrían acceso a aquella fortuna que aún prosperaba mientras la suya se desvanecía. Doña Eugenia llamó a sus 3 hijas a la sala de visitas. Bajaron la escalera con la curiosidad natural de quien percibe un movimiento inusual en la casa. Primero vino Amelia, la mayor, con sus 24 años y la belleza altiva que había heredado de su madre. Sus cabellos negros caían en rizos perfectos sobre sus hombros y tenía el tipo de postura erguida que demostraba años de educación rigurosa sobre cómo una dama debía comportarse en sociedad. Amelia siempre supo que era bonita y usaba eso como otras personas usan el dinero, con estrategia y propósito. Justo detrás venía Cecilia, de 21 años, igualmente hermosa, pero con una delicadeza más suave en el rostro. Donde Amelia tenía rasgos dramáticos, Cecilia poseía una armonía gentil que atraía miradas de admiración silenciosa. Tocaba el piano como pocas en la región y tenía una voz dulce que encantaba en tertulias y fiestas religiosas. Los jóvenes de la sociedad vivían encontrando excusas para pasar frente a la casona de los Montoya, con la esperanza de ver a Cecilia en la ventana. Por último, bajó Catalina, la menor de 19 años. Era diferente de sus hermanas,
de una manera que la familia nunca supo clasificar adecuadamente. No era fea en el sentido literal de la palabra, pero tenía una apariencia que la gente llamaba común, sin gracia, apagada. Su cabello castaño era demasiado liso, su rostro tenía rasgos regulares, pero sin nada que llamara la atención, y su cuerpo era delgado de una manera que doña Eugenia consideraba poco femenina. Pero lo que realmente molestaba a la familia sobre Catalina no era su apariencia física, era su manera de ser. Era demasiado callada, demasiado seria, demasiado pensativa, mientras sus hermanas brillaban en las fiestas y sabían exactamente cómo sonreír, cómo inclinar la cabeza, cómo usar el abanico para coquetear discretamente. Catalina se quedaba en los rincones, observando todo con aquellos ojos castaños que parecían ver más de lo que debían. Prefería leer a conversar, prefería caminar en el jardín a bailar en los salones, y tenía la costumbre irritante de hacer preguntas que nadie quería responder. Doña Eugenia siempre decía que Catalina había nacido con una tristeza en la mirada que ahuyentaba a los pretendientes. La verdad era más simple y más dura. Catalina no encajaba en el molde de lo que la sociedad esperaba de una joven casadera. No fingía interés por conversaciones vacías, no sabía adular a hombres importantes con elogios calculados y no tenía esa vivacidad artificial que las otras jóvenes cultivaban como si fuera una planta de invernadero. Era simplemente ella misma, callada, observadora y profundamente invisible a los ojos de todos. Las tres jóvenes se sentaron en el sofá en orden de edad, como siempre hacían cuando sus padres las llamaban. Amelia arregló sus faldas con gestos graciosos. Cecilia cruzó las manos en su regazo con delicadeza. Catalina simplemente se sentó y esperó, sabiendo que probablemente aquella conversación no tendría nada que ver con ella. Joaquín se aclaró la garganta y releyó la carta en voz alta, observando las reacciones de sus hijas mientras hablaba sobre el hacendado viudo y su propuesta de matrimonio. Amelia fue la primera en reaccionar, y su reacción fue exactamente lo que Joaquín temía. Frunció la nariz con desagrado y dijo con aquella voz firme que usaba cuando algo no le gustaba. Apan quedaba demasiado lejos, en medio de la nada, rodeado solo por haciendas y gente del campo. Ella tenía planes de casarse con alguien de la capital, alguien que frecuentara los mismos círculos sociales que el gobierno, alguien que pudiera llevarla a bailes en el palacio y presentarla a la sociedad que realmente importaba. Enterrarse en una hacienda pulquera, por más rica que fuera, no formaba parte de sus sueños de grandeza. Cecilia estuvo de acuerdo con su hermana mayor, aunque con palabras más suaves y diplomáticamente elegidas. Habló sobre cómo sería difícil dejar la vida cultural de Pachuca, las tertulias de música, las fiestas religiosas donde ella cantaba, los amigos que había hecho a lo largo de los años. Mencionó también que tenía un pretendiente en vista, hijo de un próspero comerciante de la región, que solo estaba esperando el momento adecuado para pedir su mano formalmente. Ir a una hacienda aislada significaría abandonar todas esas conexiones que ella había cultivado tan cuidadosamente. Doña Eugenia sintió la frustración subir como bilis por su garganta. Sus dos hijas más hermosas, las que realmente tenían la oportunidad de impresionar a un hacendado, estaban rechazando la oportunidad sin siquiera considerarla adecuadamente. Intentó argumentar sobre las ventajas de la posición, sobre la riqueza que aún sostenía aquellas tierras de magueyes, sobre cómo ser la esposa de un hacendado abriría puertas que ni siquiera imaginaban. Pero Amelia y Cecilia se mantuvieron firmes en sus negativas, cada una con sus propios sueños, que no incluían el campo hidalguense. Fue Amelia quien tuvo la idea, y sus ojos brillaron con esa malicia que a veces aparecía cuando estaba aburrida o irritada. Miró a Catalina, que permanecía en silencio en la esquina del sofá, como siempre, y una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. ¿Por qué no mandaban a Catalina? La menor estaba soltera. No tenía pretendientes peleando por su atención, y ciertamente no se le echaría de menos en los salones de Pachuca, donde ya pasaba desapercibida de cualquier forma. Sería perfecto, dijo Amelia con una risa que tenía puntas afiladas. Cecilia tomó la idea de su hermana y comenzó a embellecerla con su imaginación. Podrían decir que estaban enviando a su hermana más joven, técnicamente cierto, sin mencionar que era la menos atractiva de las tres. El hacendado se sorprendería cuando viera
a quién había recibido. Probablemente la mandaría de vuelta en pocos días, y entonces tendrían una historia divertida que contar en las tertulias. «Imaginen su cara», dijo Cecilia entre risas, cuando esperaba recibir a una de las hermosas hermanas Montoya y recibiera a la sin gracia de Catalina. Joaquín y doña Eugenia intercambiaron una mirada que contenía años de frustraciones no dichas sobre su hija menor. La idea era cruel, sin duda, pero también resolvía varios problemas a la vez. Podrían responder afirmativamente a la carta del hacendado, manteniendo la apariencia de una familia respetable que consideraba seriamente las propuestas de matrimonio. Si el hacendado aceptaba a Catalina, problema resuelto, la hija que nadie lograba casar finalmente se iría de casa, y ellos aún ganarían una conexión con una familia rica. Si la rechazaba, lo que parecía más probable, al menos habrían cumplido con las formalidades sociales y podrían alegar que lo intentaron. Durante toda esta conversación, Catalina permaneció sentada en silencio, observando a su familia decidir su destino como si ella fuera un mueble que necesitaban reubicar. No era la primera vez que esto sucedía. Toda su vida había estado marcada por este tipo de discusiones, donde todos hablaban de ella como si no estuviera presente en la habitación. Había aprendido desde niña que sus opiniones no importaban, que sus sentimientos eran inconvenientes y que lo mejor que podía hacer era aceptar en silencio lo que decidieran por ella. Pero mientras escuchaba a sus hermanas reír de la situación, transformando su futuro matrimonio en una broma elaborada, algo diferente sucedió dentro del pecho de Catalina. No era ira exactamente, porque ya se había acostumbrado a la crueldad casual de su familia. Era más una sensación de claridad fría, como cuando una niebla se disipa y finalmente puedes ver el camino por delante. Se dio cuenta de que esa conversación le estaba ofreciendo algo que nunca había tenido antes. Una salida, ir a la hacienda del hacendado, aunque fuera como parte de una broma cruel, significaba dejar esa casa donde siempre había sido invisible. Significaba escapar de la sombra de sus hermanas bonitas, de las miradas de decepción de su madre, del desinterés de su padre. Incluso si el hacendado la rechazaba después de unos días, como todos preveían, al menos habría vivido algo diferente, conocido un lugar nuevo, respirado un aire que no cargara el peso constante de ser considerada inadecuada. Entonces, por primera vez en toda la conversación, Catalina habló. Su voz salió más firme de lo que esperaba, sorprendiéndola incluso a ella misma. Dijo que aceptaba ir. Las palabras cayeron en la sala como una piedra en un lago quieto, creando ondas de sorpresa en todos los rostros. Amelia dejó de reír y miró a su hermana menor con una expresión entre el shock y la diversión. Cecilia abrió mucho los ojos, claramente no esperando que Catalina tuviera el valor de aceptar tan rápidamente. Joaquín y doña Eugenia se miraron, procesando que su hija estaba facilitando todo más de lo que habían imaginado. Doña Eugenia recuperó la compostura primero e inmediatamente comenzó a establecer los términos. Catalina partiría la próxima semana. Eso daría tiempo suficiente para preparar una maleta pequeña y escribir la respuesta apropiada al hacendado. No necesitaban gastar dinero en vestidos nuevos. El guardarropa actual de Catalina sería suficiente para el viaje. Después de todo, decían con ese tono que fingía preocupación pero escondía malicia. Las haciendas en el campo no exigían el mismo nivel de elegancia que la vida en Pachuca. Un vestido simple de viaje y algunas mudas de ropa serían adecuados. Amelia sugirió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que Catalina llevara el viejo vestido azul marino que solía usar para trabajar en el jardín. Era el tipo de vestido que ya había visto días mejores, con la tela ligeramente descolorida y algunos remiendos discretos donde se había rasgado. Pero era resistente y práctico, argumentó Amelia. Perfecto para una vida de hacienda. El verdadero motivo detrás de la sugerencia era obvio para todos, incluida Catalina. Querían que llegara a la casa del hacendado con la apariencia más simple y poco atractiva posible. La semana que siguió fue extraña y silenciosa. Catalina pasó los días empacando sus pocas posesiones en una maleta de cuero que había pertenecido a su abuela. No tenía mucho que llevar: algunos vestidos sencillos, ropa interior remendada pero limpia, un rebozo de lana que usaba en las noches frías,
un libro de poemas que le había regalado su padrino años atrás y una cajita pequeña con algunos recuerdos de la infancia, una cinta para el cabello, un dibujo que había hecho de niña, una piedra lisa que encontró en el arroyo y guardó sin motivo específico. Mientras doblaba cuidadosamente cada prenda de ropa, Catalina pensaba en cómo toda su vida cabía en una maleta pequeña, 19 años de existencia reducidos a unos pocos objetos que podían ser cargados por una sola persona. Pero en lugar de sentir tristeza por ello, sentía algo parecido al alivio. Cuantas menos cosas la ataran a ese lugar, más fácil sería partir y no mirar atrás. No tenía joyas preciosas, vestidos de baile caros o regalos significativos que la vincularan emocionalmente a esa casa. Tenía solo lo esencial, y eso bastaba. Doña Eugenia supervisó los preparativos con esa eficiencia fría que caracterizaba todo lo que hacía. Mandó a la costurera que le diera una reforma rápida al vestido azul marino, cerrando el escote que estaba muy abierto y arreglando el dobladillo que se había descosido en algunos puntos. No se trataba de hacer que Catalina se viera bien. Se trataba de asegurarse de que no pareciera tan desaliñada como para ofender al hacendado de inmediato. Había una línea delgada entre enviar a la hija menos atractiva y enviar a alguien que pareciera completamente inadecuado para cualquier matrimonio. Joaquín escribió la carta de respuesta al hacendado, con el cuidado de quien escribe un documento importante. Usó papel bueno, no el mejor que tenían, porque eso sería gastar dinero innecesariamente, pero un papel decente que demostraba respeto. Su caligrafía era limpia y educada, fruto de años de educación formal que recibió cuando joven. Agradeció al hacendado por la honorable propuesta e informó que su hija, Catalina Montoya, joven de 19 años y de buena familia, aceptaba conocerlo personalmente con vistas al matrimonio. La carta no mencionaba que Catalina era la tercera y menos deseable de las hijas. No decía cómo las dos hermanas mayores habían rechazado la propuesta sin siquiera considerarla seriamente. No explicaba que toda la familia lo veía como una broma elaborada, que probablemente terminaría con Catalina, siendo devuelta en cuestión de días. Joaquín escribió solo lo necesario, manteniendo el tono formal y respetuoso que la situación exigía, aunque por dentro estuviera contando con el fracaso de esa unión. Terminó la carta diciendo que Catalina partiría el lunes siguiente, dando tiempo suficiente para que el hacendado pudiera preparar la recepción adecuada. Mencionó que viajaría acompañada de una criada de la familia, porque enviar a una joven soltera sola sería inadecuado según los estándares sociales de la época, aunque a la familia Montoya no le importara realmente el bienestar de Catalina. Era más una cuestión de mantener las apariencias que de protección genuina. La noche anterior al viaje, Catalina no pudo dormir. Acostada en su cama estrecha, mirando el techo a través de la oscuridad, pensaba en todo lo que estaba a punto de dejar atrás. Esa pequeña habitación en la parte trasera de la casa había sido su refugio toda la vida. Allí leía sus libros mientras sus hermanas asistían a fiestas. Allí escribía pensamientos en un diario viejo que nadie más sabía que existía. Allí lloraba en silencio en las noches en que la soledad pesaba demasiado, cuando escuchaba las risas provenientes del comedor durante cenas familiares de las que nadie sentía su falta. Pero esa habitación también representaba todo lo malo de su vida hasta entonces. Las paredes fueron testigos de años de rechazo, de comentarios crueles escuchados a través de la puerta, de momentos en que se sentía completamente invisible incluso dentro de su propia casa. Partir de allí significaba dejar atrás no solo un espacio físico, sino toda una historia de dolor acumulado. Y aunque el futuro fuera incierto, aunque el hacendado la rechazara tan pronto como la viera, al menos sería un cambio, al menos sería algo diferente. Catalina se levantó antes del amanecer y se bañó con el agua fría que la criada había dejado en la jofaina. Se puso el vestido azul marino que la familia había elegido para ella. Se miró en el espejo pequeño y empañado de la habitación y vio exactamente lo que siempre veía. Una joven común de apariencia olvidable que nunca llamaría la atención en ningún lugar. Pero esta vez, en lugar de sentir el peso familiar de la inadecuación, simplemente aceptó su reflejo tal como era. Esa era ella, y tendría que ser suficiente. Toda la familia se reunió en el zaguán para la despedida.
era más una formalidad social que un momento de emoción genuina. Amelia besó la mejilla de Catalina con esa sonrisa que ocultaba una satisfacción mal disimulada. Cecilia abrazó a su hermana menor rápidamente, murmurando palabras de buena suerte que sonaban vacías. Doña Eugenia ajustó el rebozo de Catalina con gestos mecánicos, verificando si estaba lo suficientemente presentable para no avergonzar a la familia al llegar a la hacienda. Joaquín solo asintió desde la puerta, ya pensando en otros asuntos más importantes que ocupaban su mente. Nadie lloró, nadie dijo que la extrañaría, nadie hizo promesas de futuras visitas, ni le pidió que escribiera contando cómo estaba. La despedida fue tan fría y protocolaria como todas las interacciones que Catalina tenía con esa familia. La única persona que demostró alguna emoción real fue la vieja cocinera, doña Rosa, que trabajaba en la casa desde antes de que Catalina naciera. Abrazó a la joven con fuerza, dejando que las lágrimas mojaran el vestido azul marino, y le susurró al oído que finalmente tendría la oportunidad de ser feliz, lejos de allí. El carruaje que el hacendado había enviado era cómodo y estaba bien conservado, señal de que realmente poseía los recursos que había mencionado en la carta. El cochero, un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol, ayudó a Catalina a subir con cortés respeto. La criada que la acompañaría, una joven llamada Josefina, ya estaba sentada dentro con una expresión curiosa en el rostro. Nunca había viajado tan lejos, y parecía más emocionada por la aventura que preocupada por cualquier otra cosa. El carruaje comenzó a moverse, y Catalina miró por la pequeña ventana, viendo la casona familiar hacerse cada vez más pequeña en la distancia. Esperaba sentir tristeza, alguna opresión en el pecho, tal vez incluso un arrepentimiento de última hora, pero lo que sintió fue una extraña ligereza, como si un peso que había cargado sobre sus hombros durante años finalmente hubiera sido retirado. Cada movimiento de las ruedas en el camino de tierra la llevaba más lejos de esa vida a la que nunca perteneció. Y eso era liberador de una manera que no sabía explicar. El viaje hasta la región de Apan llevaría 3 días enteros, con paradas en pequeñas posadas por el camino. El cochero explicó la ruta mientras guiaba a los caballos con manos expertas. Seguirían por el camino real hasta la primera posta, donde pasarían la primera noche. Desde allí, continuarían subiendo la sierra en dirección a los llanos, atravesando pequeños pueblos y ranchos aislados. La última etapa sería la más larga, pasando por pueblos y finalmente llegando a las tierras del hacendado, que se encontraban a varios kilómetros del pueblo principal. Catalina observaba el paisaje cambiar a través de la ventana. Primero fueron las colinas y los valles cercanos a Pachuca, luego la vegetación más densa de la sierra, y finalmente el altiplano abriéndose con sus enormes haciendas y cascos blancos esparcidos por el paisaje. Era un mundo diferente al que conocía, más salvaje en cierto modo, menos pulido por la sociedad urbana. Había algo honesto en esa rusticidad que le agradaba a Catalina de una manera que no esperaba. Allí las cosas eran lo que eran, sin pretensiones ni máscaras sociales. Durante las largas horas dentro del carruaje, Catalina tuvo tiempo de pensar en lo que realmente esperaba encontrar en la hacienda. No tenía ilusiones románticas sobre la situación. Sabía que él no la había elegido por amor, ni siquiera por haberla visto y haberse encantado. Simplemente necesitaba una esposa por razones prácticas, y ella resultaba ser la opción disponible en ese momento. Eso no le molestaba tanto como quizás debería. Después de todo, ella tampoco iba por amor. Iba por necesidad, por deseo de escapar, por falta de mejores alternativas. Pero había algo en su carta que se había quedado grabado en la mente de Catalina durante toda esa semana de preparativos. La forma en que había escrito sobre su difunta esposa, mencionándola con respeto y genuina añoranza. La preocupación que demostraba por su hija, queriendo asegurarse de que la niña tuviera una figura maternal en su vida. La honestidad con la que admitía sus propias limitaciones, diciendo abiertamente que buscaba compañía y ayuda, no pasión juvenil. Había una madurez en esas palabras que contrastaba fuertemente con los jóvenes vacíos que había conocido en Pachuca. Catalina pensaba también en la niña de 9 años que pronto conocería. ¿Qué tipo de niña sería? ¿Estaría resentida con la idea de tener una nueva madrastra? ¿Sentiría que esta extraña
¿Estaba tratando de ocupar el lugar de su madre fallecida o estaría necesitada de afecto femenino después de 3 años sin una presencia maternal en casa? Catalina sentía una extraña responsabilidad hacia esa niña que nunca había visto. Un deseo de hacer todo bien, de no decepcionar a alguien que probablemente ya había sufrido demasiadas decepciones en su corta vida. La primera noche la pasaron en una posada sencilla, un establecimiento que atendía principalmente a viajeros que hacían la ruta entre la Ciudad de México y el norte. La habitación era pequeña pero limpia, con 2 camas estrechas donde Catalina y Josefina durmieron una al lado de la otra. La criada roncaba suavemente, exhausta por la larga jornada, pero Catalina permaneció despierta durante horas, mirando el techo de madera y escuchando los sonidos nocturnos del pequeño pueblo, perros ladrando a lo lejos, el viento en los árboles, pasos ocasionales de otros huéspedes en las habitaciones vecinas. Por la mañana continuaron el viaje antes de que el sol saliera por completo. El cochero explicó que querían aprovechar las horas más frescas del día para la subida de la sierra, que sería la parte más agotadora del viaje. Los caballos trabajaban duro tirando del carruaje por caminos que subían en curvas cerradas, rodeados de una densa vegetación que a veces bloqueaba por completo la luz del sol. Catalina podía sentir el cambio de temperatura a medida que subían. El aire se volvía más fino y fresco, cargado de olores a tierra húmeda y hojas en descomposición. Durante esta parte del viaje, se cruzaron con arrieros que conducían mulas cargadas de mercancías, con otros carruajes que iban en dirección opuesta y ocasionalmente con trabajadores a pie que se quitaban el sombrero respetuosamente al ver un carruaje de gente de posibles. Catalina observaba todo con una curiosidad silenciosa, grabando en su memoria cada detalle de ese mundo nuevo que se abría ante ella. Era todo tan diferente de la vida protegida y limitada que había conocido en Pachuca, donde nunca había salido más allá de los límites de la propiedad familiar. Cuando finalmente llegaron a la cima de la sierra y comenzaron el descenso hacia los llanos de Apan, Catalina tuvo su primera visión de esa región que sería su nuevo hogar. El valle se extendía como un mar de tonos ocres y verdes, hasta donde alcanzaba la vista, salpicado de enormes haciendas con sus cascos blancos brillando bajo el sol. Eran propiedades más grandes que cualquier cosa que ella conociera, algunas con cientos de hectáreas de magueyes extendiéndose por las colinas en hileras organizadas, que parecían olas congeladas en el tiempo. El cochero señaló algunas de las haciendas más importantes mientras pasaban, mencionando los nombres de las familias que las poseían. Eran nombres que incluso Catalina reconocía vagamente, familias cuya riqueza se había construido durante generaciones sobre el trabajo de los peones y el cultivo del maguey que enriquecía a la región. Don Antonio de Valverde es uno de esos hombres, explicó el cochero con evidente orgullo. Alguien cuyo nombre tenía un peso real no solo por su riqueza, sino por el imperio agrícola que había construido y mantenido próspero incluso en tiempos difíciles. La segunda noche la pasaron en una posada más grande y cómoda, en un pueblo que servía como punto de parada para muchos viajeros. Allí, Catalina tuvo su primer contacto real con la sociedad de la región. En la cena servida en el comedor común de la posada, observó a hacendados discutiendo precios de pulque, comerciantes negociando mercancías e incluso a algunos políticos locales debatiendo asuntos de la provincia. Era un mundo masculino y directo, donde los negocios se cerraban con apretones de manos y acuerdos verbales que valían más que contratos escritos. El tercer y último día de viaje comenzó con un cielo pesado de nubes que amenazaban con llover. El cochero aceleró el paso de los caballos, queriendo llegar a la hacienda antes de que el temporal se desatara. Catalina podía sentir la tensión creciendo dentro de su pecho a medida que se acercaban al destino final. Hasta entonces, el viaje había sido casi como un sueño, una suspensión temporal entre 2 realidades, pero ahora la nueva realidad estaba a solo unas horas de distancia y con ella vendrían todas las incertidumbres en las que Catalina había estado tratando de no pensar demasiado. Cerca del mediodía, pasaron por el pueblo de Apan, que era más grande y concurrido de lo que Catalina esperaba. Había un comercio vibrante en las calles, con tiendas que vendían de todo, desde herramientas agrícolas hasta telas importadas de Europa. La iglesia principal dominaba la plaza central, su fachada de cantera, imponente,
atestiguando la riqueza que el pulque había traído a esa región. Peones cargaban bultos pesados a sus espaldas, entrando y saliendo de los almacenes. Señoras elegantes paseaban bajo sombrillas. Niños corrían entre las carretas estacionadas. El cochero no se detuvo en el pueblo. Continuó directamente por el camino que salía por el otro lado, siguiendo letreros de madera que indicaban las diversas haciendas de la región. Catalina leyó los nombres a medida que pasaban. Hacienda San Francisco, Hacienda Santa Inés, Hacienda San Lorenzo, todas propiedades enormes que se extendían por leguas, cada una como un pequeño reino independiente, con sus propias reglas y jerarquías. Finalmente, después de media hora más de viaje, el cochero señaló un gran portón al frente y anunció que habían llegado a la Hacienda San Sebastián, propiedad de don Antonio de Valverde. El portón era de hierro forjado, trabajado con detalles elaborados, mostrando el escudo de la familia Valverde en el centro. 2 pilares de piedra sostenían la estructura y, más allá de ellos, se extendía una larga calzada flanqueada por fresnos que creaban un corredor verde impresionante. El carruaje pasó por el portón, y Catalina sintió su corazón latir más rápido con cada metro que avanzaban. La calzada parecía no tener fin, dándole demasiado tiempo para pensar, para dudar, para sentir el peso del momento acercándose. Entonces, el casco de la hacienda apareció a la vista, y Catalina contuvo la respiración. Era una construcción imponente de 2 pisos, toda pintada de blanco, con detalles en azul oscuro en las ventanas y puertas. Un portal con arcos rodeaba todo el frente de la casa, sostenido por gruesas columnas, creando un área sombreada perfecta para las tardes calurosas. El techo era de tejas rojas y había una pequeña torre en uno de los extremos, probablemente sirviendo como mirador para observar los campos de maguey alrededor. Jardines bien cuidados rodeaban la construcción con rosales, jazmines y otras flores que Catalina no reconocía. Pero lo que más llamó su atención fue el hombre que esperaba en lo alto de la escalinata de piedra que conducía al portal. Incluso desde lejos, podía ver que era alto y tenía una postura erguida que comunicaba una autoridad natural. Llevaba ropa sencilla pero de buena calidad, pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos, como alguien que estaba ocupado con el trabajo y no tuvo tiempo de cambiarse para recibir visitas. A medida que el carruaje se acercaba, Catalina pudo distinguir más detalles de su futuro marido. Don Antonio de Valverde tenía exactamente 42 años, como había mencionado en la carta, pero aparentaba ser más joven gracias a su constitución fuerte y saludable. Su cabello era negro con algunas hebras plateadas en las sienes, cortado corto de forma práctica. El rostro estaba marcado por líneas de expresión que hablaban de años trabajando bajo el sol, especialmente alrededor de los ojos, que eran de un castaño oscuro e intenso. Tenía un bigote bien recortado que cubría su mandíbula fuerte, y había algo en su apariencia general que transmitía seriedad sin ser hosco, fuerza sin ser intimidante. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la escalinata, el hacendado bajó los escalones para recibirla personalmente. Catalina notó que no mandó a los criados a hacerlo. Él mismo vino hasta la puerta del carruaje y la abrió, extendiendo la mano para ayudarla a bajar. Sus manos eran grandes y callosas, manos de alguien que no solo ordenaba el trabajo, sino que también trabajaba personalmente cuando era necesario. Su tacto fue firme pero gentil, y Catalina sintió una corriente eléctrica pasar por su brazo cuando sus dedos se tocaron. «Bienvenida a la Hacienda San Sebastián, señorita Catalina», dijo él, y su voz era profunda y tranquila, con el acento de la región, que era diferente al modo de hablar más refinado de Pachuca. «Espero que el viaje no haya sido muy agotador». Catalina encontró sus ojos por primera vez y algo en esa mirada la sorprendió. Esperaba ver decepción, quizás confusión, al darse cuenta de que le habían enviado a la hija menos atractiva de la familia. En cambio, vio solo una curiosidad amable y algo que se parecía mucho al alivio, como si estuviera genuinamente contento de que hubiera llegado. Fue tranquilo. «Gracias por su hospitalidad», respondió Catalina, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. «La hacienda es hermosa». El hacendado sonrió por primera vez,
y esa sonrisa transformó por completo su rostro, quitando toda la severidad y revelando a una persona más amable debajo de la apariencia seria. Mi difunta esposa era quien cuidaba los jardines. He intentado mantenerlos como a ella le gustaba. Había una nota de tristeza en esas palabras, pero no era la tristeza dramática y performativa que Catalina veía frecuentemente en personas que usaban el luto como un accesorio social. Era algo más profundo y verdadero, la añoranza genuina de alguien que realmente había amado y perdido. Hizo un gesto hacia la casa, invitándola a entrar. Josefina fue llevada por una criada mayor que apareció para mostrarle las habitaciones de la servidumbre. Catalina siguió al hacendado subiendo la escalinata de piedra, notando cómo sus pies hacían ruido en los escalones desgastados por el tiempo y el uso constante. El portal era aún más impresionante de cerca, con cómodos equipales, grandes macetas con helechos y una vista espectacular de los magueyales, que se extendían en todas direcciones, como un mar verde y grisáceo. La puerta principal era de madera maciza, tallada con diseños de hojas de maguey, un detalle que mostraba de dónde provenía la riqueza de esa casa. El hacendado la abrió e hizo un gesto para que Catalina entrara primero. El interior era sorprendentemente fresco, a pesar del calor de afuera, gracias a las gruesas paredes de adobe y al techo alto. El vestíbulo de entrada era espacioso, con un piso de baldosas de barro que brillaban con un cuidado constante. Una escalera con un barandal de madera labrada subía al segundo piso. Cuadros con paisajes y retratos de familia decoraban las paredes. El hacendado guió a Catalina por la casa con la paciencia de quien tenía tiempo y no veía la necesidad de apresurar las cosas. Le mostró la sala de visitas, formalmente decorada, pero con claras señales de que no se usaba mucho. La pátina de polvo fino en las superficies revelaba la falta de ocupación regular. El comedor era lo suficientemente grande como para recibir a 20 personas fácilmente, con una larga mesa de jacarandá y sillas de respaldo alto. La sala de estar familiar era más pequeña y acogedora, con sofás cómodos, una gran chimenea y libreros que inmediatamente llamaron la atención de Catalina. «Veo que le gusta leer», observó el hacendado, notando cómo sus ojos se fijaron en los estantes. «A mi esposa también le gustaba. Siéntase libre de usar la biblioteca cuando quiera. No son solo libros decorativos, son para ser leídos». Había algo en esa simple oferta que conmovió a Catalina más de lo que cualquier elogio elaborado podría haberlo hecho. En su casa, los pocos libros que tenían estaban encerrados en armarios y considerados objetos demasiado valiosos para el uso casual. La idea de tener acceso libre a una biblioteca entera era casi incomprensible. Continuaron el recorrido por la casa. La cocina era enorme, con un fogón de leña que ocupaba una pared entera y ollas de cobre colgadas de ganchos en el techo. La despensa estaba bien surtida, con sacos de frijoles, arroz, maíz y azúcar. Un pasillo llevaba a las habitaciones de los sirvientes, construidas en un ala separada pero conectada a la casa principal. El hacendado explicó que en la hacienda trabajaban 23 personas directamente en la casa, entre cocineras, criadas, lavanderas y trabajadores de mantenimiento. Subiendo la escalera al segundo piso, el hacendado le mostró primero la habitación que había preparado para Catalina. Era un aposento grande y luminoso, con 2 ventanas que daban a los jardines del frente. La cama era de matrimonio, con un dosel de tela blanca y un colchón alto que parecía cómodo. Había una cómoda de madera oscura, un ropero espacioso, un tocador con espejo e incluso una silla de lectura colocada cerca de la ventana para aprovechar la luz natural. Flores frescas, en un jarrón sobre el tocador, indicaban que alguien había preparado la habitación recientemente, tratando de hacerla acogedora. «Esta será su habitación mientras nos conocemos», dijo el hacendado, deteniéndose en la entrada sin cruzar el umbral. «Quiero dejar claro que no espero nada de usted más allá de tiempo para conversar y ver si somos compatibles para el matrimonio. No hay prisa, y si en algún momento usted decide que esto no es lo que desea, proveeré su regreso a Pachuca con toda dignidad y respeto». Catalina lo miró sorprendida, procesando esas palabras. Nadie nunca le había ofrecido una elección en nada antes. Su vida entera había sido una serie de decisiones tomadas por otros, de caminos impuestos sin consulta. El hacendado interpretó su silencio como preocupación y continuó.
Sé que esta situación es inusual y probablemente incómoda para usted. Fue arreglada por nuestras familias sin que nos conociéramos primero. Por eso, creo que es justo que tengamos tiempo para decidir conscientemente si queremos seguir adelante. No creo en forzar a nadie a nada, especialmente en algo tan importante como el matrimonio. Sus palabras eran tan diferentes de todo lo que Catalina conocía sobre cómo los hombres de poder trataban a las mujeres que casi dudó haber escuchado correctamente. Un ruido de pasos rápidos en la escalera hizo que ambos se voltearan. Una niña pequeña apareció en el pasillo, deteniéndose abruptamente al ver a la extraña junto a su padre. Era una niña demasiado delgada, con huesos que se proyectaban bajo la piel pálida de quien pasaba poco tiempo al sol. Su cabello negro estaba recogido en una trenza simple y llevaba un vestido blanco que le quedaba un poco grande, probablemente heredado o hecho para que le durara. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, grandes y oscuros, que observaban a Catalina con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Clara, ven a conocer a la señorita Catalina», llamó el hacendado con la voz suavizándose visiblemente. La niña se acercó lentamente, manteniéndose cerca de su padre como si él fuera su punto de anclaje en el mundo. «Es un placer conocerla, señorita», dijo con una formalidad que parecía haber sido ensayada. «Mi padre dijo que usted vendría a visitarnos». Había una vacilación en su forma de hablar, una incertidumbre sobre cuál debería ser su papel en esa extraña situación. Catalina se agachó para quedar a la altura de los ojos de la niña, un gesto instintivo que hizo que Clara pareciera menos a la defensiva de inmediato. «El placer es todo mío, Clara. Tu padre me contó mucho sobre ti en la carta que envió». La niña parpadeó, claramente sorprendida de que alguien hubiera hablado de ella. «¿Qué le contó?», preguntó con la genuina curiosidad de una niña. «Que eres inteligente, que te gusta escuchar historias y que él desea mucho que seas feliz». Clara miró a su padre con una expresión que mezclaba amor y algo parecido a la preocupación, como si entendiera más sobre la situación de lo que una niña de 9 años debería entender. El resto de esa primera tarde transcurrió en conversaciones cuidadosas en la sala de estar. El hacendado sirvió café que una criada trajo en tazas de porcelana fina, junto con galletas recién salidas de la cocina. Clara se sentó en un banquito cerca de su padre, observando a Catalina con esos grandes ojos que no perdían ningún detalle. La niña no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era con una articulación sorprendente para su edad, usando palabras que indicaban que alguien había invertido tiempo en su educación. El hacendado explicó la rutina de la hacienda con la paciencia de un maestro. Se levantaban temprano al amanecer, porque el trabajo en los campos de maguey comenzaba en las horas más frescas del día. Él mismo supervisaba las plantaciones todas las mañanas, cabalgando por los campos para verificar el estado de las plantas, hablar con los capataces, resolver problemas que surgían. Las comidas eran puntuales: desayuno a las 6, almuerzo al mediodía, cena a las 7 de la noche. Las tardes se dedicaban a la parte administrativa del negocio, verificando cuentas, planificando cosechas, negociando con compradores. Catalina escuchaba todo con atención, haciendo preguntas cuando algo no estaba claro. ¿Cuántas hectáreas de maguey cultivaban? ¿Cómo funcionaba el proceso desde el raspado hasta la venta del aguamiel? ¿Qué tipo de desafíos se enfrentaban con las variaciones del clima? El hacendado parecía sorprendido y satisfecho con su interés genuino, respondiendo cada pregunta con detalles que mostraban su orgullo por la hacienda y su profundo conocimiento del negocio. No era común que las mujeres se interesaran por los aspectos prácticos de la agricultura, pero a él no parecía molestarle la curiosidad de Catalina. Al contrario, la cena se sirvió en el gran comedor, pero solo se pusieron 3 lugares, uno en cada extremo de la larga mesa y uno en el medio para Clara. La distancia física hacía la conversación un poco artificial, con las voces teniendo que ser proyectadas para cruzar el espacio. Catalina se dio cuenta de que probablemente esta era la configuración habitual: el hacendado en una punta representando al patriarca, un lugar vacío en la otra punta donde la señora de la casa debería sentarse y Clara entre ellos. Era una imagen visual de incompletitud, de una familia rota, tratando de mantener rituales que ya no tenían sentido. La comida era abundante y bien preparada: mole, arroz a la mexicana, frijoles de la olla, tortillas recién hechas.
todo hecho al estilo tradicional del campo, sustancioso y sabroso. Una criada mayor servía los platos con la eficiencia de quien conocía las preferencias de cada uno. El hacendado comía con el apetito de quien trabaja duro, pero mantenía modales educados en la mesa. Clara picoteaba la comida más de lo que comía, claramente sin mucho apetito. Durante la cena, el hacendado contó más sobre la historia de la hacienda. Había sido fundada por su abuelo a principios de siglo, cuando la región aún era tierra virgen y los primeros pioneros llegaban buscando tierras fértiles. 3 generaciones de la familia Valverde habían trabajado esa tierra, expandiendo gradualmente la propiedad, mejorando las técnicas de cultivo, construyendo la reputación que hacía que el nombre Valverde fuera respetado en todo el altiplano. Después de la cena, Clara fue llevada a la cama por su aya, una mujer de mediana edad, llamada doña Mariana, que claramente cuidaba de la niña con cariño maternal. La niña se despidió educadamente de Catalina, y había algo en la forma en que miró a la visitante antes de subir la escalera que parecía una evaluación silenciosa, tratando de decidir si esa extraña representaba una amenaza o una posibilidad. Catalina le sonrió con la mayor amabilidad que pudo, y vio que algo en el rostro de la niña se suavizaba un poco antes de desaparecer en el segundo piso. Se quedaron solo el hacendado y Catalina sentados en sillones en la sala de estar mientras la noche caía afuera. Velas y quinqués de petróleo iluminaban el ambiente con una luz suave que creaba sombras danzantes en las paredes. El silencio no era incómodo, era más como ese tipo de quietud que existe entre personas que no sienten la necesidad de llenar cada segundo con palabras vacías. A través de las ventanas abiertas entraban los sonidos nocturnos de la hacienda, grillos cantando, el mugido lejano del ganado, voces de trabajadores regresando a sus casas después de otro día. «Sé que esto debe ser extraño para usted», dijo el hacendado finalmente, su voz rompiendo el silencio suavemente. «Venir a la casa de un hombre que no conoce, a tierras que nunca ha visitado, para considerar un matrimonio arreglado por carta. No es así como soñamos que sucederá nuestra vida cuando somos jóvenes». Catalina apreció su honestidad. «No, no lo es», coincidió ella, «pero tampoco estoy segura de que los sueños que las jóvenes tienen sobre el matrimonio sean realmente tan maravillosos como nos hacen creer». Él la miró con renovada curiosidad. «¿A qué se refiere?». Catalina respiró hondo, decidiendo que si el hacendado estaba siendo honesto con ella, le debía la misma honestidad. «Desde pequeña me enseñaron que el gran objetivo en la vida de una mujer es hacer un buen matrimonio, pero cuando miras de cerca lo que eso significa, generalmente es solo encontrar un hombre lo suficientemente rico para mantenerte, lo suficientemente apuesto para no ser vergonzoso y lo suficientemente indiferente para dejarte hacer lo que quieras mientras él hace lo que quiere. No me parece que esas personas realmente se importen la una a la otra. Es más como un acuerdo de negocios disfrazado de romance». El hacendado se quedó en silencio por un largo momento, procesando esas palabras. «Usted es mucho más observadora que la mayoría de las jóvenes que he conocido», dijo finalmente, «y mucho más honesta. La mayoría habría dicho algo bonito y socialmente aceptable sobre el amor verdadero y el destino». Catalina esbozó una pequeña sonrisa sin humor. «Aprendí que mentir sobre cómo me siento no cambia la realidad de las cosas. Solo me hace sentir peor por tener que fingir». Él asintió como si eso tuviera perfecto sentido para él. «Entonces, permítame ser igualmente honesto con usted», dijo el hacendado, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas, en una postura que era más casual y verdadera que la formalidad que había mantenido todo el día. «Cuando mi esposa murió, pensé que nunca más me casaría. Amé a esa mujer con todo lo que tenía. Era mi mejor amiga, mi consejera, mi compañera en todo. Perderla fue como perder la mitad de mí mismo». Catalina podía ver el dolor genuino en sus ojos mientras hablaba. Una herida que 3 años no habían sido suficientes para cicatrizar por completo. «Pero luego comencé a darme cuenta de cuánto estaba sufriendo Clara», continuó, su voz volviéndose más pesada. «Una niña de 6 años perdiendo a su madre es terrible. Dejó de hablar durante semanas después del funeral. Dejó de comer bien. Tenía pesadillas todas las noches. Doña Mariana hace lo mejor que puede,
Y yo trato de ser un buen padre, pero hay cosas que una niña necesita que un padre solo no puede dar. Miró directamente a Catalina. Por eso decidí buscar una esposa. No porque quiera reemplazar a quien perdí, sino porque mi hija necesita una madre. La honestidad brutal de esas palabras podría haber sido ofensiva, implicando que no estaba interesado en Catalina como mujer, sino solo como una solución a un problema. Pero había algo en la forma en que hablaba, sin intentar embellecer o mentir, que a Catalina le pareció más respetuoso que cualquier falsa declaración romántica. Al menos, le estaba diciendo la verdad sobre sus motivaciones. Al menos, ella sabía exactamente dónde estaba pisando. ¿Y usted, señorita Catalina?, preguntó él. ¿Por qué aceptó venir? Su familia podría haber rechazado mi propuesta u ofrecido a una de sus otras hijas. Catalina sintió un nudo en la garganta al pensar en cómo responder a esa pregunta. Podría mentir, inventar alguna historia sobre sentirse honrada con la propuesta o interesada en conocer el altiplano. Pero el hacendado había sido brutalmente honesto con ella y le debía la misma cortesía. Mi familia me envió porque soy la hija que menos quieren en casa, dijo, manteniendo la voz firme, aunque sintiera el dolor familiar de esas palabras. Les pareció divertido enviar a la hija, menos atractiva, a un hacendado que esperaba recibir a una de las hermanas bonitas. El rostro del hacendado mostró una sorpresa genuina y luego algo que se parecía mucho a la ira. ¿Su familia hizo eso? ¿La usaron como objeto de una broma? Catalina asintió, sorprendida de ver que él parecía realmente ofendido por la crueldad de la situación. Se rieron mucho al leer su carta. Dijeron que sería perfecto, que usted me devolvería en una semana cuando se diera cuenta del error que había cometido. El hacendado se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda por unos segundos. Cuando se volvió de nuevo, había una feroz determinación en sus ojos. Señorita Catalina, no sé qué tipo de familia trata a una hija de esa manera, pero puedo garantizarle una cosa. Mientras esté bajo este techo, será tratada con todo el respeto que cualquier persona merece. No me importa lo que su familia piense de usted, y ciertamente no la juzgaré, basándome en las opiniones crueles de personas que claramente no saben reconocer el valor cuando lo tienen ante sus ojos. La intensidad de sus palabras hizo que algo se moviera en el pecho de Catalina, una emoción que no podía nombrar, pero que era peligrosamente cercana a la esperanza. Gracias, dijo en voz baja. Eso significa más para mí de lo que imagina. El hacendado volvió a sentarse, pero esta vez eligió una silla más cercana a ella, reduciendo la distancia formal que habían mantenido toda la noche. Permítame hacerle una propuesta, dijo. ¿Qué tal si pasamos las próximas semanas conociéndonos de verdad, sin fingimientos ni juegos sociales? Usted me cuenta honestamente quién es, qué le gusta, qué piensa de las cosas. Yo hago lo mismo. Y al final de ese tiempo, ambos decidimos honestamente si queremos seguir adelante con este matrimonio. Si usted decide que no quiere, yo proveeré un alojamiento adecuado para usted, ya sea regresando con su familia o algún otro arreglo que la haga feliz. Catalina miró a ese hombre que había conocido hacía solo unas horas y vio algo que nunca esperó encontrar: integridad genuina. No estaba tratando de impresionarla con riqueza o posición, no estaba haciendo promesas románticas vacías. Simplemente estaba ofreciendo honestidad y respeto, dos cosas que nunca había recibido en abundancia en toda su vida. Acepto su propuesta, dijo, extendiendo la mano en un gesto que era más masculino que femenino, pero que parecía apropiado para el acuerdo que estaban haciendo. El hacendado tomó su mano y la apretó firmemente, sellando el acuerdo como lo haría con cualquier socio de negocios. Pero el contacto se prolongó un segundo más de lo necesario, y ambos sintieron que algo pasaba entre ellos, una chispa de posibilidad que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Él soltó la mano de ella con cuidado, como si estuviera soltando algo precioso. Entonces mañana empezamos, dijo él. Me gustaría mostrarle toda la hacienda, si está dispuesta a cabalgar. Catalina dudó. No sé cabalgar muy bien. Mi familia nunca consideró necesario enseñarme. Entonces yo le enseño, dijo él simplemente. La esposa de un hacendado necesita saber cabalgar para supervisar una propiedad de este tamaño.
e incluso si decide no casarse conmigo, será una habilidad útil que tener. De nuevo, esa consideración casual por su bienestar, esa ausencia de presión o expectativas imposibles. Catalina sintió que algo dentro de ella comenzaba a descongelarse, como hielo que se derrite lentamente bajo un sol amable. Había llegado a esa hacienda esperando rechazo y humillación. En cambio, estaba encontrando algo que comenzaba a parecerse peligrosamente al respeto. Cuando finalmente se retiró a su habitación, Catalina estaba exhausta, pero extrañamente revigorizada al mismo tiempo. La habitación estaba exactamente como la había visto antes, pero ahora iluminada por la suave luz de las velas que alguien había encendido mientras cenaban. Josefina ya había arreglado su poca ropa en el ropero y colocado su cepillo de pelo y otros efectos personales sobre el tocador. La cama había sido preparada, las sábanas dobladas con un cuidado acogedor. Todo comunicaba una hospitalidad genuina que contrastaba fuertemente con la forma en que había sido tratada en su propia casa. Catalina se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La luna estaba casi llena, iluminando los jardines con plata y sombras. Más allá de los jardines, podía ver las primeras hileras de magueyes extendiéndose hasta donde la luz permitía ver. Más allá, solo había oscuridad salpicada por algunas luces de quinqués en las casas de los trabajadores esparcidas por la propiedad. Era un mundo completamente diferente de todo lo que había conocido. Más grande, más salvaje, más honesto de alguna manera. Pensó en el hacendado, en la forma en que había hablado de su difunta esposa con amor genuino, pero sin esa amargura que vuelve a algunas personas impenetrables después de la pérdida. Pensó en Clara, esa niña demasiado delgada, con ojos que veían demasiado, claramente todavía cargando las heridas de haber perdido a su madre tan joven, y pensó en la propuesta que él había hecho, de pasar tiempo conociéndose honestamente antes de tomar cualquier decisión. Era tan diferente de cómo se arreglaban normalmente los matrimonios, donde las personas se casaban primero y solo entonces descubrían quién era realmente la persona con la que se habían comprometido. Catalina se preparó para dormir con movimientos lentos, todavía procesando todo lo que había sucedido en ese día extraordinario. Cuando finalmente se acostó en la cómoda cama, esperaba tener dificultades para dormir, como siempre le sucedía cuando las cosas pesaban en su mente. Pero el cansancio del viaje de 3 días, combinado con una extraña sensación de seguridad que esa habitación transmitía, la arrastró al sueño más rápido de lo que esperaba. Durmió profundamente por primera vez en semanas, sin los sueños inquietos que normalmente la perseguían. Mientras tanto, en otra habitación de la casa, don Antonio también estaba acostado, despierto, pensando en la mujer que había llegado esa tarde. Era tan diferente de lo que esperaba. La carta de Joaquín Montoya había sido formal y vaga, dando pocos detalles sobre la personalidad de Catalina. El hacendado había imaginado que recibiría a otra de esas jóvenes de sociedad, preocupada solo por las apariencias y el estatus, quizás dispuesta a aceptar a un viudo de 42 años, porque la posición de señora de la hacienda compensaba la diferencia de edad. Pero Catalina no era nada de eso. Había una cualidad silenciosa en ella que lo intrigaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso y sustancia. No intentaba impresionarlo con un encanto artificial o falsa modestia. Era simplemente ella misma, genuinamente, sin máscaras ni juegos. Y había algo en sus ojos, una profundidad de comprensión sobre la vida que provenía de haber sufrido, de haber sido subestimada y rechazada. Él reconocía eso porque él mismo llevaba marcas de sufrimiento, aunque de un tipo diferente. Catalina se despertó con el sonido de los gallos cantando y el olor a café fresco que subía de la cocina. Por un momento, desorientada por el sueño, no supo dónde estaba. Luego el recuerdo volvió. El viaje, la llegada, la conversación honesta con el hacendado. Se sentó en la cama y miró alrededor de la habitación iluminada por la suave luz de la mañana que entraba por las ventanas. Todo parecía diferente a la luz del día, más real de alguna manera. Realmente estaba allí, en una hacienda en los llanos de Apan, en la casa de un hombre que había conocido hacía menos de 24 horas, considerando seriamente la posibilidad de casarse con él. Josefina llamó a la puerta
y entró llevando una jofaina con agua tibia para el aseo matutino. La joven parecía animada, sus ojos brillando con la novedad de estar en una casa tan grande y bien administrada. «Buenos días, señorita», dijo con entusiasmo. «El desayuno se servirá en media hora. El señor hacendado mandó avisar que después está dispuesto a mostrarle la propiedad, si la señora lo desea». Catalina agradeció y comenzó a prepararse para el día, eligiendo uno de sus vestidos más sencillos, apropiado para una posible cabalgata. Cuando bajó al comedor, encontró al hacendado, ya sentado a la mesa, con Clara a su lado. Ambos estaban vestidos de forma práctica, él con botas de montar y camisa de manga larga, ella con un vestido sencillo de algodón que permitía el movimiento. «Buenos días, señorita Catalina», saludó el hacendado, levantándose educadamente cuando ella entró. «Espero que haya dormido bien». Clara también murmuró un buenos días, en voz baja, observando a Catalina con esa atención intensa que parecía ser su característica. La mesa estaba llena de comida típica del campo. Pan fresco horneado esa mañana, mantequilla amarilla hecha en la hacienda, mermelada de guayaba, queso fresco, huevos revueltos, rebanadas de jamón, frutas recogidas de los huertos de la propiedad. Café fuerte y leche fresca completaban la comida. Catalina se sentó en el lugar que le indicaron y se sirvió modestamente, todavía acostumbrada a comer poco por las mañanas en su antigua casa, donde los recursos se contaban con cuidado. El hacendado notó la pequeña porción que se puso en el plato. «Por favor, sírvase a su gusto», dijo amablemente. «Tenemos abundancia aquí y necesitará energía si vamos a cabalgar por la hacienda. No tenga reparo». Había algo en la forma en que dijo eso que hizo que Catalina se diera cuenta de que él había entendido algo sobre su vida anterior, sobre la escasez disfrazada de moderación que caracterizaba la casa de los Montoya. Se sirvió un poco más, sintiéndose extrañamente rebelde al poner 2 rebanadas de jamón en su plato en lugar de solo una. Clara desayunaba en silencio, pero Catalina se dio cuenta de que la niña la observaba discretamente entre un bocado y otro. Había curiosidad en esos ojos oscuros, pero también cautela, como un animalito decidiendo si el extraño frente a él representa un peligro o no. Catalina decidió no forzar la interacción, dejando que la niña se acercara a ella a su propio tiempo. Los niños, sabía por instinto, pueden detectar la falsedad más rápidamente que los adultos. Cualquier intento forzado de ganarse la confianza de Clara probablemente tendría el efecto contrario. Después del desayuno, el hacendado llevó a Catalina a las caballerizas, una construcción grande y bien mantenida que albergaba a 12 caballos. El olor a heno y cuero era fuerte, pero no desagradable, mezclado con el olor característico de los animales. Los caballos eran hermosos y estaban bien cuidados. Sus pelajes brillaban de salud. Un caballerango mayor, llamado Don Tomás, ya había preparado 2 animales, un robusto semental oscuro para el hacendado y una yegua alazana más delicada para Catalina. «Esta es Canela», presentó el hacendado, acariciando el hocico de la yegua con familiaridad. «Era la favorita de mi esposa. Tiene un temperamento tranquilo y es perfecta para alguien que está aprendiendo». Catalina se acercó con cautela, extendiendo la mano para que el animal la oliera antes de intentar tocarla. La yegua resopló suavemente y luego permitió que Catalina le acariciara el cuello. Había algo reconfortante en el calor del animal, en la solidez de su presencia. «Es hermosa», dijo Catalina honestamente. El hacendado la ayudó a montar, explicando pacientemente cómo colocar los pies en los estribos, cómo sostener las riendas, cómo usar el peso del cuerpo para comunicarse con el animal. Sus manos eran firmes pero amables al ajustar su posición. Y Catalina sintió esa misma corriente eléctrica que había sentido cuando él la ayudó a bajar del carruaje el día anterior. Había algo en la proximidad física, en la atención completa que él le dedicaba a enseñarle, que hacía que su corazón latiera un poco más rápido. Intentó ignorar la sensación, concentrándose en aprender lo que él le estaba enseñando. Salieron de las caballerizas a paso lento, el hacendado manteniendo su caballo cerca del de ella, listo para ayudar si era necesario. Catalina estaba tensa al principio, sus músculos rígidos por el nerviosismo y la falta de práctica. Pero a medida que avanzaban por los caminos de tierra que atravesaban la hacienda, comenzó a relajarse
encontrando el ritmo natural del movimiento del animal. El hacendado observaba con aprobación, ofreciendo correcciones amables cuando era necesario, pero principalmente dejando que ella aprendiera por experiencia. La mañana era clara y fresca. El sol aún no había alcanzado su máxima fuerza. Pasaron primero por los magueyales más cercanos al casco, hileras interminables de plantas verde grisáceas en diferentes etapas de madurez. Los trabajadores esparcidos por las plantaciones se detenían brevemente para saludar al patrón, quitándose los sombreros respetuosamente. El hacendado respondía a cada saludo por su nombre, demostrando que conocía personalmente a cada persona que trabajaba en sus tierras. Este campo fue plantado hace 5 años, explicó, señalando una sección particular de los magueyales. Todavía está en plena producción, pero en algunos años necesitaremos replantar. La tierra se cansa, así que tenemos que rotar las áreas de siembra, dejando algunas descansar mientras cultivamos otras. Es un ciclo constante que requiere planificación a largo plazo. Catalina escuchaba fascinada, haciendo preguntas que demostraban su rápida comprensión de los conceptos que él explicaba. El hacendado parecía satisfecho con su interés genuino. Subieron por un camino más empinado que llevaba a un punto alto de la propiedad. Desde allí, la vista era espectacular. Catalina podía ver toda la hacienda extendiéndose en todas direcciones. Los magueyales, los pastizales donde pastaba el ganado tranquilamente, las casas de los trabajadores agrupadas en pequeños caseríos, el río que atravesaba la propiedad como una serpiente plateada y, en el horizonte, las montañas azuladas que marcaban los límites del valle. Era un reino productivo, construido a lo largo de generaciones con trabajo y planificación cuidadosa. ¿Todo esto es suyo?, preguntó Catalina, impresionada por la extensión de la propiedad. De la familia Valverde, corrigió el hacendado. Yo soy solo el guardián actual. Mi deber es mantenerla próspera y pasarla a la siguiente generación en mejores condiciones de las que la recibí. Es una responsabilidad que me tomo muy en serio. Había orgullo en sus palabras, pero no era el orgullo vacío de poseer cosas. Era el orgullo de alguien que trabajaba duro para mantener algo importante, algo más grande que él mismo. Desmontaron y se sentaron en una gran roca lisa que servía como banco natural. El hacendado sacó una bota de cuero de su silla de montar y ofreció agua fresca a Catalina, quien bebió agradecida, sin darse cuenta de cuánta sed tenía hasta que sintió el líquido frío bajar por su garganta. El silencio entre ellos era cómodo, ambos apreciando la vista y la suave brisa que soplaba, trayendo olores a tierra y vegetación. Era el tipo de momento que no necesitaba ser llenado con una conversación forzada. Mi esposa solía venir aquí cuando necesitaba pensar, dijo el hacendado de repente, su voz cargada de memoria. Decía que desde este punto podía ver todos nuestros problemas en perspectiva, que todo parecía más pequeño y manejable cuando se miraba desde arriba. Catalina lo miró y vio en el perfil de su rostro la marca de una tristeza antigua que nunca se iría por completo. ¿Cómo era ella?, preguntó suavemente, sabiendo que estaba entrando en terreno delicado, pero sintiendo que él necesitaba hablar de ello. El hacendado guardó silencio por un largo momento, y Catalina pensó que tal vez había cruzado un límite. Pero luego comenzó a hablar, lentamente al principio, luego con más fluidez a medida que los recuerdos venían. María era fuerte, dijo. No físicamente, era pequeña y delicada, pero fuerte de alma. Cuando nos casamos, yo tenía 28 años, y ella 18. Nuestros padres arreglaron el matrimonio, pero tuvimos suerte. Nos enamoramos de verdad. Trabajaba a mi lado en todo, continuó. Supervisaba la casa, cuidaba a los trabajadores cuando enfermaban, plantaba los jardines, criaba a Clara, pero también entendía sobre la hacienda, sobre el negocio del pulque. Yo hablaba con ella sobre decisiones importantes y siempre tenía perspectivas que yo no había considerado. Era mi socia en el sentido más completo de la palabra. Catalina podía oír el amor genuino en cada palabra y no sintió celos. Al contrario, sintió respeto por un hombre capaz de amar tan profundamente. Cuando la fiebre amarilla llegó a la región, fue terrible, dijo el hacendado, su voz volviéndose más pesada. Perdimos a la mitad de los trabajadores de la hacienda. Yo mismo enfermé. Casi muero. María cuidó de mí, de Clara,
de todos los demás que enfermaron. Trabajó sin parar, sin dormir, sin comer bien, y entonces ella contrajo la enfermedad. Se detuvo y Catalina vio sus dedos apretar las riendas del caballo con fuerza. En 3 días se fue. Así de simple. 3 días y todo cambió. «Lo siento mucho», dijo Catalina, y había una sinceridad genuina en sus palabras. «No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido». «Todavía lo es», admitió él. «Hay momentos en que olvido que se ha ido. Me vuelvo para decirle algo, y entonces recuerdo que ya no está allí. Pero no puedo vivir en el pasado. Tengo a Clara en quien pensar. Tengo la hacienda, tengo responsabilidades. La vida continúa incluso cuando no queremos que lo haga». Miró a Catalina directamente. «Por eso busqué una nueva esposa, no para reemplazar a María, eso sería imposible, sino para seguir adelante». Catalina apreció su honestidad brutal. Muchos hombres intentarían ocultar que todavía amaban a su primera esposa. Intentarían hacer que la segunda se sintiera especial y única. Pero el hacendado estaba siendo honesto sobre sus limitaciones, sobre lo que podía y no podía ofrecer. Había algo liberador en esa honestidad. Ella no tendría que competir con un fantasma o fingir que la primera señora nunca existió. Podía ser simplemente ella misma, construyendo algo nuevo sobre cimientos antiguos. Cabalgaron de regreso al casco por un camino diferente, pasando por más secciones de la hacienda. El hacendado le mostró el tinacal donde procesaban el aguamiel, los graneros donde almacenaban granos y herramientas, el aserradero donde cortaban madera para construcciones y reparaciones. Cada parte de la hacienda funcionaba como un organismo complejo e interdependiente, y Catalina comenzaba a entender la magnitud de lo que significaba administrar todo aquello. No era solo dar órdenes y contar dinero, era conocer cada aspecto de la operación, entender las necesidades de cientos de personas, planificar con años de antelación. Cuando llegaron a las caballerizas, Catalina estaba adolorida de una manera que nunca antes había experimentado. Músculos que ni siquiera sabía que existían protestaban contra el ejercicio poco familiar de la cabalgata. El hacendado notó su incomodidad y sonrió con simpatía. «La primera vez siempre es difícil», dijo, ayudándola a desmontar con cuidado. «Mañana te dolerá más, pero después de unos días tu cuerpo se acostumbra. Doña Mariana puede preparar un baño caliente con hierbas que ayuda a aliviar los músculos». Catalina agradeció, conmovida por la consideración. Durante el almuerzo, servido nuevamente en el gran comedor, Clara fue un poco más comunicativa. Preguntó si a Catalina le había gustado cabalgar, si Canela se había portado bien, si había visto los becerros nuevos en el pastizal. Eran preguntas simples de una niña, pero había algo más detrás de ellas. Una evaluación silenciosa. Clara estaba probando a Catalina, tratando de decidir si esta extraña era alguien en quien podía confiar, alguien que podría permanecer en sus vidas, o si se iría, como otras personas importantes ya se habían ido. Después del almuerzo, el hacendado tuvo que resolver algunos asuntos administrativos en su despacho. Clara se quedó en la sala de estar, claramente sin saber qué hacer con la presencia de Catalina. La niña se sentó en un rincón con un libro, pero Catalina notó que pasaba las páginas sin leer realmente, sus ojos volviendo constantemente para observar a la visitante. Catalina decidió no forzar la interacción. Ella misma tomó un libro de los estantes y se sentó en un sillón cómodo cerca de la ventana, genuinamente absorta en la lectura. Pasaron quizás 20 minutos en un silencio acompañado, cada una ocupada con su propio libro. Entonces Clara habló, su voz pequeña pero clara. «Ese era el libro favorito de mi mamá», dijo, señalando el volumen que Catalina sostenía. Catalina miró la portada. Era una colección de poemas de Manuel Acuña. «Tu madre tenía buen gusto», respondió honestamente. «Estos poemas son hermosos. Solía leérmelos antes de dormir», dijo Clara. Y había una nota de añoranza tan profunda en esas palabras que hizo que el corazón de Catalina se encogiera. «¿Te gustaría que te leyera algo?», ofreció Catalina amablemente. «Si quieres, claro. No tienes que sentirte obligada». Clara dudó, claramente en un conflicto interno. Una parte de ella deseaba desesperadamente ese consuelo, esa conexión con algo que su madre solía hacer. Otra parte sentía que aceptar sería una traición a la memoria de su madre. Catalina esperó pacientemente,
sin presionar, dejando que la niña tomara su propia decisión. Finalmente, Clara asintió, casi imperceptiblemente. Catalina comenzó a leer en voz alta, eligiendo poemas que hablaban de la naturaleza y la belleza, evitando los más melancólicos sobre la pérdida y la añoranza. Su voz era suave pero clara, dando vida a las palabras sin una dramatización excesiva. Clara se acercó gradualmente, primero sentándose en una silla más cercana, luego moviéndose al brazo del sillón de Catalina y, finalmente, acurrucándose a su lado. Fue un proceso lento y cuidadoso, como un pájaro salvaje decidiendo posarse en la mano extendida de alguien. Cuando el hacendado regresó de su despacho una hora después, las encontró a las dos juntas, Catalina leyendo en voz baja y Clara apoyada en ella, con los ojos semicerrados en una expresión de contento que no había visto en años. Se detuvo en la puerta, no queriendo interrumpir el momento. Había algo en el cuadro que formaban que hizo que se le apretara la garganta de la emoción. Allí estaba su hija, que había construido muros tan altos alrededor de su corazón después de perder a su madre, permitiéndose confiar en alguien nuevo. Y allí estaba Catalina, una mujer que su familia consideraba sin valor, mostrando una amabilidad natural y genuina, que no podía ser falsificada. Más tarde esa noche, después de que Clara se fuera a dormir, el hacendado y Catalina conversaron de nuevo en la sala de estar. «Gracias por lo que hiciste con Clara hoy», dijo él. «Ella no se acerca fácilmente a la gente. Verla confiando en ti, aunque todavía sea solo un poco, significa mucho». Catalina negó con la cabeza. «No tienes que agradecer. Es una niña adorable, solo solitaria y asustada. Es fácil ser amable con alguien así, pero no es fácil para todo el mundo», corrigió el hacendado. «Algunas personas no tienen paciencia con los niños asustados». Los días siguientes se convirtieron en semanas, y un ritmo cómodo se estableció en la hacienda. Catalina se despertaba temprano con los sonidos de la propiedad, cobrando vida. Desayunaba con el hacendado y Clara. A veces cabalgaba con él para ver diferentes partes de la hacienda. Otras veces se quedaba en la casa ayudando a doña Mariana con las tareas domésticas o pasando tiempo con Clara. Las tardes se dedicaban a menudo a la lectura o a largas conversaciones en el portal, donde el hacendado hablaba de sus planes para la hacienda y Catalina ofrecía perspectivas que él encontraba sorprendentemente útiles. Descubrió que tenía un talento natural para la organización. Cuando el hacendado mencionó casualmente que tenía dificultades para mantener un registro de todos los gastos de la hacienda, Catalina ofreció su ayuda. Pasó 3 días, organizando papeles que habían estado en desorden durante años, creando un sistema de contabilidad que facilitaba ver de dónde venía el dinero y a dónde iba. El hacendado quedó impresionado no solo por su eficiencia, sino por el hecho de que ella entendía los números, haciendo preguntas inteligentes sobre costos y ganancias que mostraban una mente analítica aguda. Con Clara, el progreso fue más lento, más constante. La niña comenzó a buscar a Catalina para pequeñas cosas, para que le ayudara a elegir qué vestido ponerse, para preguntarle sobre una palabra difícil en un libro, para mostrarle un dibujo que había hecho. Todavía no llamaba a Catalina mamá, y Catalina no esperaba que lo hiciera, pero se estaba formando una conexión, delicada como una telaraña, pero real y creciente. Catalina descubrió que amaba a esa niña, no porque estuviera obligada, sino porque Clara era genuinamente adorable cuando permitía que alguien se acercara. Catalina también comenzó a hacer pequeños cambios en la casa, nada dramático, sino ajustes sutiles que hacían la vida más cómoda. Reorganizó el comedor para que los lugares estuvieran más cerca, haciendo las comidas más íntimas y facilitando la conversación. Plantó nuevas flores en los jardines que la difunta señora había comenzado, no tratando de reemplazar su trabajo, sino honrándolo al continuarlo. Sugirió cambios en el menú que hacían la comida más variada, sin ofender a la cocinera que había preparado las mismas recetas durante décadas. Los trabajadores de la hacienda comenzaron a notar su presencia. Siempre saludaba a la gente que encontraba, preguntaba por sus familias, recordaba nombres y detalles que otras personas de la élite considerarían sin importancia. Cuando una de las lavanderas enfermó, Catalina fue personalmente a visitar su casa, llevando medicinas y comida. La noticia se extendió rápidamente por la hacienda.
La nueva señora es diferente, decían los trabajadores entre sí. Ella ve personas donde otros solo ven manos para trabajar. El hacendado observaba todo esto con una mezcla de admiración y algo más profundo que aún no estaba listo para nombrar. Catalina era todo lo que no esperaba encontrar. No tenía la belleza obvia de las jóvenes de sociedad, pero había una cualidad en ella que crecía con la familiaridad. Una belleza de carácter que se manifestaba en gestos amables, en palabras cuidadosamente elegidas, en silencios cómodos. Se encontraba buscando excusas para pasar más tiempo en su compañía, para escuchar sus opiniones, para ver su sonrisa rara pero genuina cuando algo le agradaba. Una tarde, nubes pesadas comenzaron a acumularse en el horizonte, oscureciendo el cielo con una velocidad alarmante. El hacendado estaba en los magueyales distantes, cuando la tormenta golpeó con toda su fuerza. Una lluvia torrencial comenzó a caer, acompañada de vientos fuertes que doblaban los árboles y arrancaban tejas de las construcciones más frágiles. Catalina estaba en la casa con Clara cuando los primeros truenos retumbaron tan fuerte que hicieron temblar los vidrios de las ventanas. Clara se aterrorizó de inmediato, corriendo a los brazos de Catalina con un grito de miedo. La niña temblaba violentamente, sus manos agarrando el vestido de Catalina como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Estaba claro que aquello no era solo un miedo común a los truenos. Era algo más profundo, más traumático. Doña Mariana apareció en la sala con una expresión preocupada. Su madre murió en una noche de tormenta como esta, explicó en voz baja. Desde entonces, Clara entra en pánico cada vez que hay truenos. Catalina sostuvo a la niña con firmeza, llevándola lejos de las ventanas, donde los relámpagos iluminaban el mundo exterior con destellos blancos y aterradores. Se sentó en un gran sillón, acomodando a Clara en su regazo como si fuera una niña mucho más pequeña, y comenzó a cantar suavemente. Eran canciones que ella misma recordaba vagamente de la infancia, antes de que su familia decidiera que no valía la pena la atención maternal. Melodías simples y reconfortantes que hablaban de seguridad y protección. Clara se acurrucó contra Catalina, sus sollozos disminuyendo gradualmente mientras la voz suave continuaba cantando. Catalina la mecía suavemente, una mano acariciando el cabello de la niña, la otra sosteniéndola firme pero no apretadamente. «No voy a dejar que nada te haga daño», susurró entre canciones. «Estoy aquí, y estás a salvo». Eran solo palabras, pero había algo en la convicción con la que Catalina las dijo que hizo que Clara le creyera. La niña finalmente se relajó, su respiración normalizándose incluso mientras los truenos continuaban afuera. La tormenta duró horas. El hacendado solo pudo regresar a casa cuando los vientos amainaron lo suficiente como para hacer seguro el camino. Entró empapado y cubierto de lodo, preocupado principalmente por verificar si Clara estaba bien, sabiendo cómo la afectaban las tormentas. Encontró a su hija dormida en el regazo de Catalina, quien seguía sentada en el mismo sillón, una mano todavía acariciando suavemente el cabello de la niña, incluso dormida. Doña Mariana dormitaba en una silla cercana, habiéndose quedado para ayudar si era necesario. El hacendado se detuvo en la puerta de la sala, observando la escena. Había algo en el cuadro que formaban que hizo que su corazón se encogiera con una emoción que no había sentido en 3 años. Catalina levantó los ojos y lo vio, poniéndose un dedo en los labios en un gesto de silencio para no despertar a Clara. Él asintió, retirándose en silencio para cambiarse de ropa, pero la imagen de ellas dos juntas permaneció grabada en su mente. Esa no era una extraña cuidando a una niña por obligación social. Esa era una mujer protegiendo genuinamente a alguien a quien amaba. Cuando Clara finalmente despertó, ya era de noche. Se sintió avergonzada de haber dormido en el regazo de Catalina durante tanto tiempo, pero Catalina solo sonrió y dijo que fue un placer servir de almohada tan cómoda. La niña se rió, un sonido raro y precioso que hizo que doña Mariana parpadeara sorprendida. Clara no se reía desde que su madre había muerto. Durante la cena, Clara se sentó al lado de Catalina en lugar de en su lugar habitual, un movimiento pequeño pero significativo. El hacendado lo notó, pero no comentó. Solo intercambió una mirada con Catalina, que comunicaba gratitud y algo más. Esa noche, después de que Clara se fue a dormir, el hacendado pidió hablar con Catalina en la sala de estar.
Había una seriedad en su expresión que hizo que el corazón de ella se acelerara de nerviosismo. Se sentó, preparándose para lo que sea que él necesitara decir. «Señorita Catalina», comenzó, usando la formalidad que había caracterizado sus primeros días juntos. «Usted ha estado aquí por casi un mes. Tiempo suficiente, creo, para tener una idea de cómo sería la vida en esta hacienda, cómo sería ser parte de esta familia». Catalina asintió, su garganta repentinamente demasiado seca para hablar. El hacendado continuó, sus palabras cuidadosamente elegidas. «Cuando usted llegó, yo estaba buscando a alguien que pudiera cuidar de Clara, alguien que pudiera ser una presencia maternal en su vida. Pensé que sería suficiente encontrar a una mujer bondadosa que aceptara esa responsabilidad». Hizo una pausa, y Catalina vio que algo cambiaba en su expresión, una vulnerabilidad que no había mostrado antes. «Pero usted trajo algo que no esperaba, trajo vida de vuelta a esta casa, no solo para Clara, sino también para mí». «No planeé que esto sucediera», dijo el hacendado, levantándose y caminando hacia la ventana, como hacía cuando procesaba emociones difíciles. «Pensé que mi corazón estaba enterrado con María, que nunca más sentiría ese tipo de conexión con otra persona. Pero usted, Catalina, se ha infiltrado en mis defensas tan silenciosamente que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde». Se volvió para encararla, y había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Catalina latiera descontroladamente. «Me estoy enamorando de usted. No de la misma manera que amé a María, sino de una manera nueva, única, que es solo nuestra». Las palabras cayeron en el silencio de la sala, como piedras en un lago profundo. Catalina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, emociones que había estado reprimiendo durante semanas, finalmente forzando su camino a la superficie. «No sé si soy digna de esto», susurró. «Mi propia familia me consideraba sin valor. ¿Cómo puedo ser suficiente para alguien como usted?». El hacendado cruzó la sala rápidamente, arrodillándose frente a ella y tomando sus manos entre las suyas. «Catalina, míreme», pidió. Y ella obedeció, encontrando esos ojos castaños oscuros que se habían vuelto tan familiares. «Su familia estaba equivocada», dijo con una intensidad que no permitía dudas. «Estaban completa y absolutamente equivocados sobre usted. Es inteligente, amable, fuerte de una manera que la mayoría de la gente nunca lo será. Ve a las personas, realmente las ve y las trata con dignidad, independientemente de su posición. Conquistó a mi hija, que no confiaba en nadie nuevo. Transformó esta casa de un museo de recuerdos en un hogar vivo de nuevo. ¿Cómo puede pensar que no es digna?». Una lágrima rodó por la mejilla de Catalina, seguida por otra. «Porque nadie nunca me había dicho esas cosas antes». El hacendado soltó una de sus manos para secarle suavemente las lágrimas con el pulgar. «Entonces permítame ser el primero de muchos», dijo suavemente. «Cásese conmigo, Catalina. No porque fue arreglado, no porque necesite a alguien que cuide de Clara, aunque lo hace maravillosamente. Cásese conmigo porque la amo, porque quiero despertar cada día y verla en la mesa del desayuno, porque quiero envejecer a su lado, porque usted hace que mi mundo tenga sentido de nuevo». Su voz se quebró en la última frase, mostrando toda la vulnerabilidad que normalmente ocultaba. Catalina miró a ese hombre que había conocido hacía solo un mes, pero que ya significaba tanto. No era perfecto, llevaba las cicatrices de pérdidas pasadas, tenía momentos de melancolía cuando los recuerdos pesaban demasiado, podía ser terco sobre sus opiniones, pero era bueno, fundamentalmente bueno de una manera que trascendía la educación o la clase social. Él la veía, realmente veía quién era ella y amaba lo que veía. «Sí», dijo, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «Sí, me caso con usted, no solo porque me ofrece seguridad o una posición. Me caso porque también me he enamorado de usted», continuó Catalina, las palabras finalmente liberando sentimientos que había estado guardando por miedo a ser rechazados. «Por su bondad, por la forma en que ama a su hija, por la honestidad que siempre ha tenido conmigo. Usted me hizo sentir que tengo valor, que soy vista, que importo. Nunca he tenido eso antes». Sus manos apretaron las de él, aferrándose a ese momento como algo precioso y frágil. «Sí,
Quiero casarme con usted, Antonio. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, sin el título formal, y algo en esa intimidad hizo que los ojos de él brillaran de emoción. Se levantó, tirando suavemente de ella para que también se pusiera de pie, y luego la envolvió en sus brazos. El abrazo era firme pero cuidadoso, como si ella fuera algo valioso que temía romper. Catalina apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón, sintiendo el calor y la solidez de su presencia. Era la primera vez que alguien la abrazaba así, con cariño genuino y no por obligación social. Cuando finalmente se separaron, el hacendado mantuvo las manos en sus hombros, mirándole el rostro como si estuviera memorizando cada detalle. «Nos casaremos la próxima semana», dijo. «Ya hemos esperado suficiente y no veo razón para posponerlo más. A menos que usted quiera una ceremonia grande». Catalina negó con la cabeza rápidamente. «No, algo sencillo está perfecto. Solo nosotros, Clara, y las personas que realmente se preocupan». Él sonrió y esa sonrisa iluminó todo su rostro. «Perfecto», coincidió. «Exactamente como debe ser». La semana siguiente fue un torbellino de preparativos sencillos pero significativos. El hacendado mandó llamar al sacerdote del pueblo de Apan para oficiar la ceremonia en la pequeña capilla de la hacienda. Doña Mariana coordinó la preparación de un almuerzo festivo para después de la boda, involucrando a todas las cocineras en la producción de los mejores platillos que sabían hacer. Los trabajadores de la hacienda estaban genuinamente felices con la noticia, muchos diciendo que ya era hora de que el patrón encontrara la felicidad de nuevo. A Clara le informaron en un momento especial, solo los tres juntos en la sala de estar. El hacendado tomó la mano de su hija y le explicó amablemente que él y Catalina habían decidido casarse, que Catalina se convertiría oficialmente en parte de la familia. Dejó claro que nadie estaba tratando de reemplazar a la madre que Clara había perdido, que María siempre sería recordada y honrada, pero que era posible amar a más de una persona, que el corazón tenía espacio suficiente para recuerdos antiguos y afectos nuevos. Clara se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información con esa seriedad que la caracterizaba. Luego miró a Catalina con esos ojos oscuros y profundos. «¿Te vas a quedar para siempre?», preguntó, y había una vulnerabilidad dolorosa en esas palabras. Ya había perdido a una madre. El miedo a perder otra figura maternal era palpable. Catalina se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de la niña. «Para siempre», prometió. «No me voy a ir, Clara. Ahora estás atrapada conmigo». La niña dudó solo un segundo antes de lanzarse a los brazos de Catalina, abrazándola con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Catalina no tenía un vestido adecuado para una boda, y doña Mariana sugirió algo que todos sabían que sería delicado pero importante. Estaba el vestido de novia de la difunta señora, guardado cuidadosamente en un baúl de cedro en el desván. Era una hermosa pieza de seda crema, con delicados bordados, hecha para durar generaciones. El hacendado, cuando fue consultado, se quedó en silencio por un largo momento antes de responder. «A María le hubiera gustado que se usara de nuevo», dijo finalmente. Ella no era del tipo que guardaba cosas para que nunca fueran tocadas. Creía que los objetos hermosos debían cumplir su propósito. Cuando trajeron el vestido a la habitación de Catalina, ella lo sostuvo con manos reverentes. Había algo profundamente significativo en usar el vestido de una mujer que nunca conocería, pero que había dejado marcas tan profundas en las personas que Catalina amaba. No era una competencia o un reemplazo. Era una continuación, un honor a la memoria de alguien que había sido amada. Doña Mariana ayudó con los ajustes necesarios. El vestido necesitaba ser alterado ligeramente en la cintura y las mangas. Mientras trabajaban juntas, el ama de llaves contó historias sobre la difunta señora, no con tristeza, sino con cariño, manteniendo viva la memoria de una buena mujer. Catalina escuchaba cada palabra, entendiendo que conocer a María a través de estas historias era importante para honrar el pasado mientras construía el futuro. El vestido le quedó perfecto, transformando a Catalina en una novia digna de cualquier hacendado. El día de la boda amaneció claro y dorado, el tipo de mañana que parecía bendecida por los cielos. La pequeña capilla de la hacienda fue decorada con flores de los jardines que Catalina había ayudado a cultivar.
Los sencillos bancos de madera estaban llenos de trabajadores de la hacienda, todos vestidos con sus mejores ropas, con los rostros iluminados de felicidad genuina. No había invitados de la alta sociedad, no había pompa innecesaria, solo personas que realmente se preocupaban por esa unión. Catalina entró en la capilla, sosteniendo un ramo de rosas blancas, su corazón latiendo fuerte pero sin miedo. Don Antonio la esperaba en el altar, vestido formalmente, pero con esa sonrisa que ella había aprendido a amar. La sonrisa que hacía que todo su rostro pareciera más joven y ligero. Clara estaba al lado de su padre, sosteniendo una cesta de pétalos, con los ojos brillando de emoción contenida. Cuando Catalina llegó al altar, el hacendado le extendió la mano, y ella la tomó, sintiendo la fuerza y el calor que se habían vuelto tan familiares. El sacerdote ofició la ceremonia con palabras sencillas, pero profundas sobre el compromiso, la compañía y el amor. Cuando llegó el momento de los votos, el hacendado miró a los ojos de Catalina y prometió amarla, respetarla y caminar a su lado por todos los días que Dios les concediera. Catalina, con una voz firme que la sorprendió incluso a ella misma, prometió ser su compañera leal, su consejera honesta y su puerto seguro en todas las tormentas de la vida. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que selló esa unión fue suave pero lleno de promesas futuras. La noticia de la boda finalmente llegó a Pachuca, llevada por comerciantes que hacían negocios entre las dos regiones. La familia Montoya recibió la información con conmoción y un creciente horror. La broma que habían planeado no solo había fallado, sino que se había transformado en un triunfo para esa hija que consideraban descartable. Catalina no solo era aceptada, era amada, no solo era tolerada, era valorada, y ahora ostentaba una posición que colocaba su estatus social por encima del de sus propias hermanas. Amelia y Cecilia, que habían rechazado la propuesta del hacendado con desdén, ahora se daban cuenta demasiado tarde de que habían rechazado exactamente el tipo de matrimonio con el que soñaban. Un hombre rico, respetado, que trataba a su esposa como una igual y compañera. Mientras tanto, ellas seguían solteras en Pachuca, sus bellezas comenzando a marchitarse con el tiempo, sus posibilidades de buenos matrimonios disminuyendo cada año que pasaba. La ironía era cruel y perfecta. Joaquín y doña Eugenia intentaron salvar la situación, enviando cartas a la hacienda, pidiendo una reconciliación, mencionando lazos familiares que de repente recordaban que existían. Catalina leyó las cartas con el hacendado a su lado y respondió con una educación fría que dejaba claro que el pasado no sería olvidado ni perdonado fácilmente. No buscaba venganza, pero tampoco ofrecería la falsa armonía que ellos buscaban ahora que ella tenía valor a sus ojos. 6 meses después de la boda, la hacienda San Sebastián prosperaba de maneras que iban más allá de lo financiero. La casa estaba llena de vida de nuevo, con risas resonando por los pasillos, música sonando en el piano que había estado en silencio durante años, y el olor constante de flores frescas en cada habitación. Clara había ganado peso y color, su salud mejorando visiblemente con la felicidad que finalmente había encontrado. Ahora llamaba a Catalina mamá, no porque hubiera olvidado a la primera, sino porque su corazón había aprendido que era posible amar a 2 madres de diferentes maneras. Don Antonio miraba a su esposa cada mañana, como si todavía no pudiera creer la suerte que había tenido. Catalina no solo había transformado la casa, sino a él mismo, devolviéndole una ligereza de espíritu que pensaba haber perdido para siempre. Trabajaban codo a codo, administrando la hacienda. Ella cuidando la parte administrativa con una eficiencia que impresionaba a los comerciantes que hacían negocios con ellos. Él supervisando las plantaciones con el conocimiento de generaciones. Eran socios en el sentido más completo de la palabra. Una tarde, sentados en el portal, observando el atardecer pintar los magueyales de dorado, Catalina reflexionó sobre el increíble viaje que había tomado su vida. Su familia la había enviado como una broma, como un objeto de burla, esperando que fracasara y demostrara todas las creencias crueles que tenían sobre ella. En cambio, había encontrado exactamente lo que siempre había necesitado, pero nunca se había atrevido a esperar. Un lugar al que pertenecer, personas que la amaban por lo que realmente era, y un propósito que iba más allá de simplemente existir.
El hacendado tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que se había vuelto habitual entre ellos. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dijo él con esa sonrisa que ella amaba. Tu familia pensó que me estaba jugando una mala pasada, enviándome a la hija que consideraban defectuosa, pero en realidad me dieron el regalo más precioso que podría haber recibido. Me dieron a ti. Catalina apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz profunda que nunca imaginó posible. A veces, susurró, observando a Clara jugar en el jardín con una muñeca nueva, las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores maldades. A veces, las personas que intentan destruirnos terminan dirigiéndonos exactamente a donde siempre debimos estar. Y a veces, la hija que una familia considera fea y sin valor es exactamente el tesoro más raro que alguien pasó toda su vida buscando. El sol se puso por completo, pintando el cielo de púrpura y naranja, y la hacienda San Sebastián se preparó para otra noche tranquila. Una familia que había estado rota estaba completa de nuevo. Un corazón que pensaba que nunca volvería a amar había encontrado un amor nuevo y verdadero. Y una mujer que siempre había sido invisible, finalmente había encontrado a alguien que no solo la veía, sino que veía en ella todo lo que siempre había estado allí, esperando solo ser reconocido y valorado. La historia de la señora Catalina de Valverde se convertiría en leyenda en la región, contada y recontada como un ejemplo de que el verdadero valor de una persona no está en la superficie, sino en la profundidad de su carácter, y que a veces lo que el mundo considera un defecto es exactamente la cualidad más preciosa que alguien puede tener. Si te emocionaste con esta historia y quieres seguir recibiendo narrativas que tocan el corazón y hacen reflexionar sobre la vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Escribe en los comentarios qué parte de la historia te marcó más, y si alguna vez has pasado por una situación en la que fuiste subestimado, pero demostraste tu valor. Tus historias son importantes para nosotros. Muchas gracias por estar aquí y ser parte de esta familia que crece cada día. Hasta nuestro próximo encuentro.